Vamos para allá. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está el título ahí, hermana? Amén. La música y su influencia en nuestra vida. La música y su influencia en nuestra vida. Vamos a hablar un tema un poco controversial, mis hermanos. Controversial, ¿por qué? Por las diferentes culturas. Como bien vemos, aquí estamos nuestra hermana Vicky en Estados Unidos, nuestro hermano Mauricio en Colombia, al igual que nuestra hermana María Camila. Tenemos nuestro hermano que está al norte del país, de la República Mexicana, y bueno, de diferentes puntos y lugares, ¿verdad? Y hay diferentes gustos y tendencias musicales. Entonces hay quien defiende la música por cultura, hay quien la defiende porque le gusta, y vamos a entrar a ese tema. ¿Qué tanta influencia tiene la música en nosotros y por qué? Y si es correcto algún ritmo o no lo es. Y esto lo veremos en este tema, si el Eterno así nos lo permite. Así que en el nombre del Señor Jesús vamos a comenzar. Adelante, hermana Janet. Amén. La música es un instrumento creado por Dios y tomado por Satanás para engañar a muchos y robar la adoración que solo Dios merece. Como bien recordamos, mis hermanos, así como paréntesis, recordemos que Satanás, su nombre en hebreo es Hasatán, que significa el adversario, y de Hasatán se deriva el nombre de Satanás, el adversario, el enemigo de nuestras almas. Y bueno, en el idioma castellano le hemos puesto tantos nombres y títulos al adversario, al Satanás, que, bueno, nombres y títulos y apodos. Pero él originalmente era un querubín, protector, ministro de alabanza allá en el reino de la luz, en el reino celestial, y su nombre era Luzbel. Y él se rebeló, pero él era el ministro de alabanza. Entonces él conoce bien de lo que estamos hablando y conoce bien esa área en los seres humanos. Adelante, hermana Janet. Amén. No podemos desconocer el hecho que tenemos música en cada parte de nuestro cuerpo, en la respiración, en las palpitaciones del corazón y en cada átomo de nuestro ser. Por tener música en nosotros es que nos atraen los diferentes ritmos o melodías. Es natural, así nos hizo Dios. Gloria al Señor. Entonces, todo en el universo funciona en armonía. Los científicos que han podido grabar el sonido del universo son melodías, son armonías. ¿Qué es una armonía? Sonidos combinados en el tiempo. Bendito sea el Señor. Lo que nosotros conocemos como música, o la definición de música. ¿Qué es la música? Es el arte del bien sentir y combinar los sonidos en el tiempo. Así que todo está creado armónicamente, musicalmente. Continúe, hermana. La cuestión no es privarnos de la música, sino saberla seleccionar, de manera que no produzca en nosotros consecuencias negativas. La música condiciona nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando los nervios están alterados, a los niños son hiperactivos. Se aconseja colocarles música suave. Esto calma los nervios y reduce la ansiedad. Bendito sea Dios. Son recomendaciones que inclusive los estudiosos de la salud mental, de las emociones, de los sentimientos, recomiendan para esas diferentes áreas o esas diferentes facetas en las emociones de las personas. Nos aconsejan música relajante para cuando estamos estresados, inclusive hay música para dormir, inclusive, bueno, hay música que te lleva a las cuestiones de la metafísica, pero ese es un tema donde no nos vamos a meter, pero la música es muy importante. Amén. Con frecuencia movemos nuestros pies, dedos o cabeza al son del ritmo que escuchamos, o inconscientemente cantamos una canción que no nos gustó. Lo hacemos porque la melodía o el ritmo se quedó en nuestra mente.
Eso es lo que pasa inclusive ya siendo cristianos, ya siendo seguidores del Mesías, de Cristo, de Jesús. Todavía traemos algunos rasgos en el mundo, ahorita vamos a ver de qué se trata, pero la música tiene esa capacidad de que se queda grabada en nuestras memorias, de manera que nos regresan inclusive al pasado. Y vamos a ver ahí cómo nos lo describe este cuadernillo. Punto número 1. El plan del enemigo a través de la música. Satanás trazó el plan de meterse en la mente y en el corazón de la humanidad a través de la música y así controlar su comportamiento y gobernar sus vidas hasta llevarlas a la destrucción y la muerte, no solo física sino espiritual. Robar todo lo que aman, su familia, sentimientos, amigos y aún a ellos como personas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la voluntad del Señor Jesús. Es la voluntad de Dios plasmada en su palabra, que tengamos vida y vida en abundancia. Pero podemos observar a nuestro alrededor, bendito sea Dios por los que nacimos en una generación de música clásica, pero si en este tiempo observamos el tipo de música que escuchan nuestros jóvenes, adolescentes y niños, nos vamos a espantar, nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Por qué? El enemigo, hablando del Hasatán, el adversario, el enemigo de nuestras almas, está utilizando la música, el mensaje en la música y los ritmos de la música para cautivar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. ¿De qué manera lo está haciendo? Mire, a través de este dispositivo que usted y yo estamos ocupando para las cosas santas, para las cosas de Dios, el enemigo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, está ocupando estos dispositivos electrónicos, las redes sociales, de manera que cautiva los 5 sentidos. Les pone música con video que están anunciando productos, sensaciones, aromas que les producen imaginariamente. De manera que los 5 sentidos de la juventud y de la adolescencia y de la niñez están siendo cautivados. Les ponen el ritmo que les atrae, la letra que les cautiva el oído, les ponen cuerpos de mujer a los hombres y cuerpos de hombre a las mujeres que les cautivan los ojos, que son la ventana del alma, junto con los oídos. Les pasan aromas que ellos se los imaginan, les cautivan el sistema del olfato. Les pasan bebidas, cigarrillos que les cautivan el sentido del gusto. Y les pasan escenas eróticas que les despiertan y les cautivan el sentido del tacto. De modo que cuando usted y yo permitimos que nuestros jóvenes, adolescentes y niños tengan un dispositivo electrónico en sus manos, estamos permitiendo que el diablo, el Satanás, esté cautivando sus 5 sentidos a través de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que respiran, de lo que saborean y de lo que palpan en el espíritu, en la mente, a través de lo que están observando y escuchando. Por eso dice la palabra que el enemigo, el Satanás, vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué destruye? La inocencia. ¿Qué mata? El futuro en Dios de los jóvenes, adolescentes y niños. Ese es su trabajo. Esa es su función. Y cuando nosotros permitimos que ellos tengan un dispositivo en las manos y cuando se los quitamos, ellos se rebelan, se enojan, usted y yo, ¿a qué reino le estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al reino del Señor Jesús o al reino de las tinieblas? ¿A quién le estamos ayudando? ¿Al Señor Jesús a volver santos a nuestros hijos o al diablo
para que los cautive a través de sus 5 sentidos, de modo que cuando le quitamos el celular, mire qué rabieta hacen, de manera que el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia ha cautivado sus sentidos, tomado el control de la voluntad y los hace rebelarse contra nosotros. Ahí está lo delicado, mis hermanos y hermanas, de lo fácil que se nos hace decirle al niño, a la niña, al adolescente, al joven: ten un celular, no des lata en este momento. Se lo estamos entregando ¿a quién? Al reino de las tinieblas. ¿Quién comanda el reino de las tinieblas? El diablo, el Satanás. Santo es el Señor, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y bendito sea Dios por su palabra. ¿A qué vino el Señor Jesús? A deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Así que debemos de cuidar no solamente nuestra vida y nuestros 5 sentidos, sino también la vida de nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Bendito sea el Señor por su palabra. ¿Qué continúa diciendo ahí, hermana Janet? Punto número 2. Propósitos de Satanás a través de la música. La música mundana roba la honra a Dios y la vida abundante del nuevo creyente. Satanás le roba la honra y la adoración que corresponden solo a Dios. Lleva a la gente a cantar y a bailar melodías que glorifican al enemigo, con mensajes directos que exaltan los pecados que Dios abomina, como la fornicación, el adulterio, los placeres sexuales, la falta de perdón y la venganza. Así roba las almas de quienes le siguen y les quita la vida abundante que Cristo conquistó en la cruz. Santo es el Señor. Así que el enemigo vino a hurtar, matar y dividir. ¿Qué es hurtar? Hurtar es lo que hace la rata. ¿Alguna vez ha encontrado un nido de ratas? Pues mire, esas ratas gigantes, no el ratón pequeño, la rata gigante. Cuando usted encuentra su nido, encuentra en ese nido botana, tortillas, comida, muchas cosas que se las hurtó, se las llevó, pero no se las comió. Así es el diablo, le roba sus bendiciones, le hurta sus bendiciones, pero no puede disfrutarlas. No puede disfrutarlas porque necesita un cuerpo humano para poder disfrutar de las bendiciones, pero no se le es permitido. Pero Él disfruta, Él goza hurtándolas para que usted no las disfrute. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando cantamos canciones con mensajes como "Devórame otra vez", ponemos en nuestra mente palabras que despiertan nuestra carne, sus pasiones y deseos sexuales, con el fin de llevarnos a ceder nuevamente a la esclavitud del pecado. ¿Quién no puede renunciar a la música secular? Aún tiene el mundo en su corazón, y su Señor no es Dios sino la música. En Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A qué se refiere esa palabra, mis hermanos? El que conmigo no recoge, desparrama. En un idioma más coloquial, el que no suma y multiplica, el que no atrae bendición a su vida, la riega. El que no recoge, desparrama, se equivoca, falla, yerra, peca. Entonces en el Señor tenemos que sumar, recoger, amontonar, tener bendición, no desparramar, no dejar caer las bendiciones, no desperdiciar. Amén. Amén. Punto número B. La música mundana destruye la vida de sus seguidores. La música tiene poder para destruir a sus oyentes. Mick Jagger, más conocido como el Lucifer del rock, decía: siempre trabajamos para dirigir el pensamiento y la voluntad de la gente, y la mayor parte de los grupos hacen lo mismo. Todo se mezcla entre sí
y fácilmente. Los asistentes terminan bajo los efectos de la droga, cediendo a cualquier cosa o entregándose desmeditadamente a la violencia. Así lo reflejan los periódicos que narran los sucesos de los lugares en donde estos grupos tienen participación. Santo es el Eterno. Y eso lo podemos ver. A mí me tocó en el tiempo antes de ser cristiano, pues me tocó trabajar en una empresa donde se distribuía bebida alcohólica y nos tocó ser proveedores de eventos llamados rave. Esos eventos llamados rave eran en grandes balnearios, grandes campos, y eran eventos de 3, 4, 5 días, donde como empresa teníamos que abastecer esos 5 días, esa semana, de bebida embriagante en todas las áreas. Terminando el evento o a finales del evento se tenía que recoger todo el mobiliario, todos los refrigeradores, todos los enfriadores y todo lo que se había llevado a ese evento por ser empresa patrocinadora. Y mire, cantidad estratosférica de jeringas usadas, de botellas de medicamento prohibido, de sustancias prohibidas, mujeres jóvenes tiradas. Bueno, imagínense lo que pasa en una fiesta de 8 días, 24 horas al día, por toda una semana, con música electrónica, día y noche, con bebida, con droga y todo ello. Imagínense en qué terminaba y cómo terminaba mucha gente. Entonces podemos ver los efectos tan catastróficos que genera la combinación de música con sustancias prohibidas. Es algo tremendo. Pero bendito sea Dios, ya me perdonó por haber trabajado ahí. Se los digo nada más como testimonio. Punto número C. La música mundana mata espiritual y físicamente a sus seguidores. La persona que pasa el día escuchando música siente el deseo de hacer lo que oye. Si dedica su tiempo a oír música en donde solo habla de lo que pudo ser y no fue, le da tristeza, la desilusión o el dolor que la vida le ha dejado. Terminará deprimido, llorando amargamente, ingiriendo alcohol para ahogar las penas o suicidarse, dejando el caos en su familia al destruir su vida. Muchos creyentes caen en su trampa. Creen que ser lo suficientemente fuertes para vencer la tentación y gobernar sus vidas. Terminan nuevamente esclavos de su pecado, del licor, del sexo ilícito, de la violencia y del pecado. Se convierten en hijos del diablo y pierden la vida que ganó para ellos Cristo en la cruz. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Usted puede experimentarla en la medida en que pone en su mente cosas de edificación, música que le reconforte, le traiga paz, le acerque a Dios y le haga mejor como persona. Mire, esto es un tema importante. Ya habíamos dialogado en otra clase sobre la prisión del pasado. La prisión del pasado. ¿Dónde trabaja el adversario, el Satanás, y cómo trabaja? Mire, él no conoce el minuto que continúa en su vida. Él conoce el minuto que pasó. Satanás conoce su pasado. Así que Satanás siempre va a trabajar con su pasado. Eso téngalo bien claro. Si usted fue adúltero o adúltera, Satanás va a trabajar con ese pasado. Si usted fue alcohólico o alcohólica, Satanás va a trabajar con ese pasado.
Si usted consumió drogas, Satanás va a trabajar con ese pasado. Si usted fue bien bailarino o bailarina, Satanás va a trabajar con ese pasado. Satanás conoce su pasado. Por eso hay una frase bien hermosa. Cada que Satanás venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Lago de fuego y azufre sin salvación. Él te viene a recordar tu pasado. Entonces te mete a la prisión del pasado. Y una de las puertas que utiliza es la música. La música. La música que cautivó tus sentidos, tus emociones. Digamos, un hombre o una mujer que su pareja lo traicionó, le engañó, y entonces se identificó con una canción de algún artista. Cada que escucha esa canción, el enemigo utiliza el recuerdo para meterlo en la tristeza, en la depresión del pasado, de manera que trae a resentir. El resentimiento, ¿qué es eso? Que usted recuerda el pasado y vuelve a sentir lo que sintió en aquel tiempo, de manera que el enemigo lo enlaza y lo lleva a ese pasado a través del recuerdo de una canción. Y luego lo mete en tristeza y en depresión, le mete recuerdos y lo invita a tomarse una cerveza, y luego lo invita a tomarse otra, y luego lo invita a tomarse otra, hasta que toma el control de su voluntad. Y luego, ¿qué hace el enemigo? Lo agarra de trapeador, le da una zarandeada, lo avergüenza, lo humilla, y luego va y lo acusa. Por eso se le conoce también como el acusador, como el que va y acusa. ¿Y qué necesita para ir y acusar al Hijo de Dios? Un argumento, un derecho legal. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es la templanza, el dominio propio. Pero mire, para estas virtudes del fruto del Espíritu no hay ley. En otras palabras, no hay derecho legal que el enemigo reclame sobre el fruto del Espíritu y sus virtudes. Pero la tristeza, la angustia, la desesperación, el resentimiento, el recuerdo, la querella, la queja, el odio, el resentimiento, los celos, la ira, para eso sí hay ley. Es un derecho legal al enemigo. Él lo hace caer, usted cae en transgresión, se regresa al pasado, lo mete en la prisión, se toma unos tragos, el diablo lo usa para equivocarse y posteriormente va y lo acusa y le dice al Señor: mira a tu hijo, mira a tu hija, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. ¿A través de qué? De un recuerdo que te trae un resentimiento. Por eso es importantísimo practicar la gracia del perdón, perdonar a las personas, para que cuando venga el recuerdo, venga sin resentir, sin el resentimiento, que no se vuelva a avivar el sentir de la traición o cualquier otro sentimiento por el cual haya pasado, que lo llevó a refugiarse en una melodía, en una canción. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Continuamos, hermana Janet. Punto número 3. La música cristiana, transmisora de vida. Transmite paz y calma al espíritu. La música incide en nuestras emociones y en nuestro estado de ánimo. Lo que escuchamos rige nuestros pensamientos, acciones y actitudes. El rey Saúl, por ejemplo, cuando dejó de caminar con Dios, perdió su protección y vino sobre él espíritu malo que lo atormentaba. Solamente cuando David tocaba el arpa sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. En 1 Samuel 16:23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano,
Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Usted conoce la historia. El rey Saúl desobedeció a Dios algunas ocasiones. Algunas ocasiones se tomó el atrevimiento de desobedecer las instrucciones de Dios a través del profeta Samuel. Pero bueno, en este tiempo usted y yo somos bien obedientes y no nos tomamos esos privilegios de desobedecer a Dios. Pero en ese ejemplo del rey Saúl, Dios mismo permitió que viniese un espíritu de tormento espiritual, valga la redundancia, al rey Saúl. En este tiempo pudiésemos hablar de estrés espiritual. Tenemos que alcanzar a discernir en el don de discernimiento de espíritus lo que es el estrés espiritual, diferenciarlo del estrés laboral, del estrés familiar, del estrés emocional, del estrés existencial. Entonces venía un espíritu de tormento al espíritu del rey Saúl, que ese espíritu se alejaba, lo dejaba. En otras palabras, el rey Saúl descansaba cuando David, el joven David, un levita en cuestión de ministerio musical de Dios, tocaba el arpa. ¿Qué significa? Y esto así brevemente le voy a explicar. Mire, en cuestión de el Satanás, él era el ministro de alabanza allá en el reino celestial cuando todo estaba junto. Bendito sea el Señor. Cuando era todo un ejército completo, Satanás era el ministro de alabanza. En este tiempo se sigue ministrando la alabanza, y la alabanza o el ministerio de alabanza es igual un cuerpo. Mire, anótele por ahí. Los instrumentos de viento, al igual que la voz, es el espíritu del cuerpo del grupo de alabanza. Los instrumentos de cuerdas es el alma del cuerpo del grupo de alabanza. Y los instrumentos de percusiones, como la batería y todo lo que son tambores, es el cuerpo, valga la redundancia, del grupo de alabanza. Entonces, el rey David tenía la gracia de Dios de tocar un instrumento conocido como arpa, un instrumento de cuerdas que ministraba el alma del rey Saúl, y entonces el espíritu de tormento, el espíritu de estrés, le era retirado. Pero ¿qué tocaba David con el arpa? ¿Qué música tocaba David con el arpa? Puras jalel, alabanzas al Señor, alabanzas al eterno Dios de la gloria. Todos los salmos que escribió el rey David son jalel, alabanzas, y él los tocaba con el arpa, ministraba el alma del rey David y hacía descansar su espíritu. Entonces, si la música del infierno, la música del mundo nos lleva a la tristeza, a la desesperación, o por el otro lado la música metálica, la música electrónica nos lleva a lo superlativo y altera nuestros sentidos, tenemos que desecharlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos está haciendo daño al espíritu. Necesitamos escuchar jalel, alabanzas, y tomar en cuenta que lo que comemos es lo que somos. Hablando en lo espiritual, si usted se alimenta en sus 5 sentidos de cosa espiritual, usted será algo espiritual. Si usted se alimenta de música chatarra, ya sabe en lo que se va a convertir. Por eso es recomendable escuchar alabanzas. Alabanzas que resalten, que eleven la gloria de Dios, los atributos de Dios, las virtudes de Dios, las obras de Dios. Porque últimamente hay alabanzas que elevan los atributos del hombre. Le canta más al hombre y su relación con Dios que a la obra redentora, a la creación, a la gloria de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado
en esos temas. Pero regresando aquí a lo natural, tenemos que quitar de nuestra agenda musical todo aquello que nos regresa al pasado y nos deprime, y todo aquello que nos regresa al pasado y nos altera, tanto músicas metálicas, rock, músicas electrónicas y todos esos tribales, tanto como todo lo que deprime, y meternos y refugiarnos en alabanzas a Dios. Amén, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Adelante, hermana Janet. Punto número B. La música cristiana es una herramienta útil para ganar almas. En el ámbito cristiano contamos con música excelente, agradable al oído, con una influencia positiva en el oyente que le hace mejor persona, le alienta, le levanta el ánimo y le acerca a Dios. Podemos compartir nuestra música con los no creyentes, pues su calidad no dimitirá en nada a la secular. Nuestra música es una alternativa para quienes no conocen a Jesús y creen que en la iglesia todo es ceremonioso, mediocre o aburrido. Eso es lo que debemos enseñar nosotros al mundo, hablando de nuestro testimonio con el mundo, porque hay malos conceptos, cosas preconcebidas en el mundo de lo que se vive dentro de una congregación. Entonces debemos demostrar que nuestra música, la música del reino de Dios, dentro de la justicia de Dios, no es algo aburrido. No es algo aburrido. Obviamente, para llegar a ese punto se necesita un nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu, para que nosotros podamos valorar y entender lo que es la alabanza a Dios. Y entonces se deleite nuestra alma con grosura, como se deleitaba el alma del rey Saúl cuando David tocaba el arpa, y entonces había una liberación espiritual. Y eso es lo que sigue sucediendo en los templos, porque Dios sigue ministrando durante la alabanza. Dios ministra el alma y Dios liberta el espíritu. Bendito sea el Señor. Así que con toda confianza en casa prendamos nuestros altavoces, nuestra música, nuestro estéreo, nuestra sinfónica, y pongamos alabanzas que verdaderamente exalten los atributos de Dios, que verdaderamente le cantemos a la gloria de Dios para que otros escuchen, y tan solo por el escuchar sean ministrados. La palabra bendita de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso hay alabanzas muy hermosas como la de eres digno de abrir los sellos, Señor. Entonces ahí estamos alabando al Señor, exaltando su obra redentora, y quien lo escucha pues puede ser ministrado y puede venir la fe que salva a su vida. Amén. Gloria al Señor. Continúe, hermana Janet. Punto C. Deja mensajes que edifican. Toda la música cristiana tiene mensajes positivos y alentadores, independientemente del género que sea. Además contiene melodías que lo acercan a Dios y le crean el ambiente propicio para orar. Otras le permiten exteriorizar alegría cuando el gozo invade su corazón. Es importante darse la oportunidad de conocer música cristiana en los diferentes géneros musicales. En 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea Dios. Tenemos que ver qué es lo que verdaderamente nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Por ejemplo, nos podemos encontrar en estos tiempos personas que llegan a los caminos de Dios, que aman a Dios, pero también aman la música. De manera que a la música secular le cambian la letra y se la acomodan por música que lleva frases relacionadas con Dios. Pero cuando están reproduciendo el ritmo y la tonada, por automático te lleva al pasado. Entonces, de manera que tú estás pronunciando rimas con
nombramiento de palabra y de Dios, pero en tu mente sabes que estás cantando la música del pasado. Entonces, la música cristiana tiene que ser eso, alabanzas a Dios, con mensaje de adoración y de enaltecer los atributos de Dios, mis hermanos. Eso lo debemos tener bien presente. Y también evitar los ritmos sensuales, los ritmos sensuales que te despiertan deseos sexuales. ¿Cómo qué? Pues donde se mueve mucho la cadera o donde se mueve mucho el cuerpo. Eso era del mundo y en el mundo se tenía que quedar, y hay muchas organizaciones religiosas que utilizan los ritmos sensuales que despiertan deseos sexuales para alabar a Dios. Entonces no es un servicio de alabanza a Dios. Jamás imagínese usted en el sagrado templo de Jerusalén que le estuvieran ofreciendo bachata cristiana a Dios, reggaetón cristiano, cumbia o salsa cristiana a Dios. Olvídese de ello. Eran jalel, alabanzas a Dios, algo muy santo para Dios. Entonces, si el ritmo que usted está tocando, por eso le decía yo, en el cuerpo de la alabanza, que es el grupo de alabanza, las percusiones como la batería, los bongos, tumbas y todo lo que son tambores, son el cuerpo. Y al igual como dice el apóstol Pedro a la mujer tiene que vestirse con recato. Así el cuerpo en el grupo de la alabanza tiene que vestir con recato. ¿Qué significa eso? Que no puede ser un cuerpo exuberante. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo tocar ritmos que lleven a las hermanas a moverse sensualmente. Eso no es de Dios. Tiene que ministrar el alma, que son los instrumentos de cuerda, y tiene que ministrar el espíritu, que son los instrumentos de viento y las voces. Pero el cuerpo, que es el ritmo, tiene que estar en recato, decentemente. Entonces hay ritmos que no pueden estar dentro de la alabanza, no deben estar dentro de la alabanza, y muchas veces es lo que se le está ofreciendo al Señor, pero no es correcto, mis hermanos, no es correcto. Por eso es un tema controversial, porque habrá a quien le gusta la bachata, pero usted sabe que el ritmo de bachata es para bailarse bien pegado y bien adornado con la cadera y con las piernas. Entonces, eso no se le puede ofrecer a Dios. La salsa, la rumba, el merengue, son ritmos para la sensualidad de la carne. No puedes llevarle una adoración a Dios con esos ritmos, porque le estás llevando adoración de carne, y la carne tiene que estar sometida por la ley del Espíritu. Entonces, la batería y los instrumentos de percusiones en el grupo de alabanza tienen que estar dominados por la ley del Espíritu. Espero que me entienda. Y si no, luego nos damos una clasecita de música, mis hermanos. Pero el mismo Espíritu da testimonio a nosotros de que es correcto y que no es correcto, para que le vayamos enseñando a la siguiente generación. Pero como discípulos, imagínese usted al apóstol Pedro y al apóstol Pablo ofreciéndole bachata cristiana al Señor Jesús, ofreciéndole salsa cristiana, ofreciéndole reggaetón, reggae, ofreciéndole merengue. Nomás imagínese usted a esos siervos de Dios con esos ritmos. Cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en prisión, cantaban himnos y cánticos espirituales, no carnales. Entonces ahí vamos viendo la línea que Dios nos pide, para que vayamos desechando todo aquello que aún nos gusta, que no tiene que estar en nosotros. Amén. Continúe, hermana Janet, por favor. Amén. No se trata de prohibiciones, sino de saber elegir aquellos mensajes que, además de ser agradables al oído, le hagan sentir mejor como persona, le traigan confianza, le fortalezcan en el tiempo de angustia, o le acerquen a Dios con sus melodías y palabras. Recuerde, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Bendito sea Dios. Todas las cosas me son lícitas. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Como discípulos del Señor Jesús, ¿qué es lo más recomendable? En Apocalipsis 15 nos habla sobre el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Dónde está el cántico de Moisés? Lo encontramos en la ley de Moisés. Bendito sea el Señor. Y encontramos varios cánticos ahí en el libro del Éxodo. Encontramos cánticos en Deuteronomio, encontramos cánticos, pero la mayor cantidad de cánticos está en los salmos. Podemos cantar la Biblia, cantarla. Hay una parte en el Salmo 86 hermosa que dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Rey Jesús, solo tú eres Dios. Te vas a encontrar bastantes alabanzas que le puedes cantar a Dios en la misma palabra. ¿Quiere enseñarle a los niños? Enséñeles a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces tenemos la bendita Biblia para cantarla, para hacerla un canto. Bendito sea el Señor. Amén, mis hermanos. Y bueno, también hay alabanzas inspiradas por Dios en muchos artistas, en muchos grupos. Pero ¿de verdad quiere alabar a Dios? Cántele la Biblia. Principalmente los textos, los versos, las citas bíblicas que tocan su alma. Y eso será de muchísima bendición, mis hermanos. Y así hay bastantes porciones que cantarle a Dios. Y encontramos muchísimas alabanzas sacadas de la palabra, mis hermanos. Pero bueno, continuamos, hermano Janet. Amén. Punto número 4. ¿Cómo manejar la música ahora que soy cristiano? Punto número 1. No permita pequeñas concesiones en lo que a música secular se refiere. Fácilmente puede quedar atrapado por la misma. Punto número 2. Determine pensar en otra cosa cuando tenga que escuchar música secular, el trabajo, oficina o en el transporte público, etc. Punto número 3. No escuche música que avive recuerdos o vivencias del pasado. Le pueden llevar a sus antiguas prácticas o andanzas. Punto número 4. Haga las cosas delante de Dios. Mantenga la transparencia en todo lugar. Sea consciente que el Espíritu Santo ve todas las cosas y está para ayudarle a ser fiel. Punto número 5. Cuando no quiera contaminar su corazón, hable en lenguas. Mentalmente, memorice versículos bíblicos, piense en las cosas buenas que Dios le ha dado o en otras que le edifiquen. Punto número 6. Destruya la música que le esclavizó en otro tiempo. Crea que Dios es poderoso para dar mucho más de lo que permitimos o entendemos. Punto número 7. Adquiera buena música cristiana de acuerdo a su gusto y escuche emisoras cristianas. Aleluya, bendito sea el Señor. Y emisoras cristianas
que transmitan música, alabanzas que alaben y exalten el nombre bendito de Dios. Pero de preferencia, de verdad, mis hermanos, cuando a usted le toque ministrar, cuando a usted le toque estar enfrente y no haya grupo de alabanza, hermanos, cantemos la Biblia, eso será de gran bendición. En su cuarto, cante la Biblia, mis hermanos, cante la Biblia. El otro día compartió mi hermana María Camila López Pachón un canto de sus 2 hermosas hijas, hermoso, mis hermanos. Y así dice la palabra de Dios, cuando os reunís, a uno Dios le da palabra, a otro le da salmo, a otro le da alabanza, a otro le da revelación, a otro le da profecía, bendito el Señor. Pero tenemos que ocupar esos dones. A veces nosotros le decimos, Señor, dame una voz para alabarte. Señor, dame una voz para alabarte. Pero la respuesta de Dios es que ya te dio la voz. Ya te dio la voz para alabarle, solamente falta que quieras hacerlo. Y el argumento es que yo no canto bonito como otra hermana, yo no canto bonito como otro hermano. Entonces no quieres alabar a Dios, quieres cantar y que la gente reconozca tu talento. Pero si de verdad quieres alabar a Dios, ahí está la palabra y ahí está la voz que Dios te dio. Utilízala y a medianoche, en la mañana, cuando te levantes antes de orar, cántale una alabanza a Dios, grábala, compártela aquí en el grupo del discipulado para que alabemos al Señor juntos. Como lo dice esa palabra, aleluya, aleluya, alabemos juntos a Jehová. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Entonces, eso será una práctica hermosa, de verdad. Busque la palabra, la porción de la Escritura que más le gusta y cántesela al Señor con la voz que Dios le dio a usted. Nada de que y si canto feo y de si me critican, el que le critique, que se las arregle con Dios, porque la voz Dios ya se la dio. Y si queremos alabar a Dios, es con esa voz que Él nos dio. Si queremos una voz de ángel, es porque queremos la aprobación y el reconocimiento de otras personas. Pero si verdaderamente queremos alabar al Señor, con esa voz aguardientosa o tiplosa o de trompeta que Dios nos ha dado, con esa voz alabemos juntos al Señor, bendito sea su nombre. Continuamos, hermana Janet. Bueno, mis hermanos, dice la hermana Janet que ya terminamos, bendito sea Dios. Hoy se nos complicó un poco, el computador no quiso abrir, estamos aquí desde el celular, mis hermanos, bendito sea el Señor. Pero miren, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Como discípulos y discípulas del Señor Jesús, tenemos que tomar todo esto con sabiduría. No podemos salir mañana con la guadaña y cortarle la cabeza a todos los que escuchan diferentes alabanzas con ritmos mundanos, sensuales o sensacionales. Como buenos discípulos del Señor, primero practiquemos nosotros, limpiemos nuestro corazón de toda influencia del mundo, bendito sea el Señor. Cuando llegué a los pies de Cristo, gloria a Dios, yo venía del mundo, lastimado del mundo, y yo escuchaba mucho a un artista llamado José José. Entonces de pronto yo conozco al gran amor de mi vida en la tierra, que es mi esposa, pero aleatoriamente conozco al gran amor de mi alma, al Señor Jesús. Y entonces yo le cantaba a mi esposa, bueno, yo cantaba, ¿verdad? Pero dedicado a mi esposa, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, refiriéndome a ella. Pero en el momento que conocí al Señor Jesús, yo también cantaba esa canción pidiendo un aplauso para el gran amor de mi alma que a mí había llegado, que era el Señor Jesús. Entonces todavía tenía contaminación en mi espíritu. El mundo todavía estaba metido en mi corazón. Tuve que ir sacando de ahí adentro esas melodías que yo cantaba, pero que no estaban adorando al Señor. Tuve que sacarlas de mis adentros. Tuve que renunciar a ello y entender que no podía utilizar la música de un artista inspirado por emociones y sentimientos para con esa misma venir a alabar a mi Dios.
Entonces tuve que hacer mi arrepentimiento, ponerme a cuenta con Dios y decirle, pues sí, Señor, ese soy yo. Y con esa música te alabo porque eres el gran amor de mi alma, que a mí has llegado, y por eso pido un aplauso para ti. Si hasta ahorita está mal, pues ayúdame a corregirlo. Y un día, estando en el templo, yo estaba hasta atrás, adorando a Dios, y le decía, ay, Señor, ¿cómo quiero alabarte, Señor? ¿Cómo quisiera yo alabarte, Señor? Y le mencionaba yo, ay, tantas ganas que tengo de alabarte. Si tan solo me dieras una voz para alabarte. Y cómo me gustaría escuchar cómo te alaban los ángeles. Y en ese ínter, el Señor me permitió escuchar los coros sinfónicos de sus ángeles. Y se me quebrantó mi alma, se me conmovió, se me salieron las lágrimas y le dije, Señor, concédeme una voz así para alabarte así de hermoso. Y vino una voz de lo alto que frenó mi disco y me dijo, entonces ¿no quieres alabarme a mí? Me paró en seco. Dije, ¿cómo? Sí, Señor, pero yo tengo una voz fea. Si me das una voz bonita, yo te voy a alabar. Y nuevamente esa voz me dijo, entonces no quieres alabarme a mí, quieres reconocimiento y alabanza de hombres. Si quieres alabarme a mí con la voz que te di, con esa voz alábame. Y desde ese día dejé de pedirle voz de ángel, y con la que tengo, con esa le alabo, bendito sea el Señor. Y luego le decía yo, inspírame una alabanza, Señor, inspírame una alabanza. Y dice, si ahí está mi palabra, ahí está mi palabra. Y bueno, los que me conocen saben que me gusta cantar la Biblia, que me gusta cantar los salmos, bendito sea el Señor. Así que mis hermanos, es una invitación para que usted también lo haga, para que usted también cante la Biblia, para que usted también se la cante con la voz hermosa que Dios le dio. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 dice que usted y yo somos el diseño de Dios. Después de haber sido concebidos en el vientre de la madre, el Señor mismo desarrolló en nuestro cuerpo todas aquellas cosas, lo cual somos, sin faltar una de ellas, incluida la voz. Entonces, si yo le digo a Dios que mi voz no está buena, le estoy diciendo que la obra que Él hizo en mí está imperfecta. Entonces, Señor, tú me diste esta voz, con esta voz te alabo, bendito sea mi Padre Celestial. Así que mis hermanos, la importancia de la alabanza. Tenemos que alabar a Dios con cánticos y salmos espirituales. Dejar los ritmos exuberantes y despampanantes. Saber que en el grupo de alabanza las percusiones que son el cuerpo tienen que estar con recato, con decoro, decentemente. El espíritu tiene que ministrar todo lo que son instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda y melodía, ministrar el alma. Bendito sea Dios. Y esto aprenderlo como discípulos y luego enseñárselo a nuestros discípulos. Cerrar la puerta del pasado, salir de esa prisión y no permitirle al Hasatán que nos esté regresando para allá atrás, mis hermanos. Y cuando intente hacerlo, ¿qué hacía el apóstol Pablo y Silas? Cantando cánticos y salmos espirituales, y las puertas de la cárcel se abrieron. Cada que el diablo lo quiera meter en la prisión del pasado, póngase a cantar salmos y cánticos espirituales, y las rejas se abrirán y las cadenas y los grillos se romperán en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pues vamos a orar, mis hermanos, agradeciendo al Señor por esta clase. Amado Rey del universo, Padre glorioso, Señor Jesús de Nazaret, te agradecemos, Padre, por tu bendita palabra, por esta enseñanza, Padre. Ahora podemos darnos cuenta cómo el enemigo ha estado queriendo cautivar nuestra alma
a través de los 5 sentidos de nuestro ser, a través del sentido del oído, del sentido de la vista, del sentido del olfato, del gusto y del tacto, cautivándonos, Padre, a través de los videos compuestos, de la música agregada, de los platillos, de las bebidas y de los actos sensuales que nos despiertan y nos cautivan nuestros 5 sentidos. Si eso sucede en nosotros como adultos, ya en tu camino, ya bautizados, Padre, ¿cómo estará la vida de nuestros jóvenes, adolescentes y de nuestros niños? Padre, te pedimos perdón si todavía en nuestro corazón hay residuos del mundo y de la música del mundo que nos quiere llevar al pasado, o que cuando lo escuchamos ahí en la calle o ahí en el bus, en el camión, aún nos recuerda nuestras vivencias del pasado. De acuerdo al género musical que escuchamos, pues nos recuerda las parrandas, nos recuerda las borracheras, nos recuerda los actos promiscuos, nos recuerda tantas cosas. Te pedimos perdón si no hemos renunciado completamente a toda raíz de influencia musical en esta vida, en este tiempo, en tu camino, ya como hijos e hijas caminando en la senda espiritual. Te pedimos perdón en esta hora. Y Padre, venimos delante de tu presencia, al trono de gracia, a despojarnos de toda basura espiritual, hablando de la influencia musical. En el nombre poderoso de Jesús nos despojamos de toda basura espiritual a través de las influencias musicales en nuestra vida, y nos revestimos de Cristo y nos llenamos ahora de tu bendita palabra, y te pedimos, Padre, esa capacidad completa para poderte alabar cantándote tu bendita palabra, toda la inspiración que has dejado ahí, con la voz hermosa que tú nos has dado, que llegue como aroma grato delante de tu presencia y como buena alabanza a tus oídos, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Haz de nosotros verdaderos discípulos y discípulas tuyas, Señor Jesús, y permite que nos reproduzcamos en otros hermanos así, con amor, con paciencia, con benignidad. No permitas, Padre, que usemos herramientas como legalismo, como religiosidad, como misticismo, como satanismo, o estemos utilizando hasta demonología, Padre. Permítenos que sea con el fruto de tu Santo Espíritu, con amor y paciencia, que transmitamos lo que estamos aprendiendo, Padre. Te lo pedimos en esta hora, Rey Jesús de la gloria. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón tu visitación, tu presencia, Padre, y pedimos que nos regales de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque entonces sabremos que esta clase la ha respaldado tu bendita y santa presencia, porque tú te manifiestas depositando paz en nosotros, porque sabemos y entendemos, Padre, como discípulos tuyos, que cuando una palabra, un redarguir viene de tu Espíritu, nos da abundancia de paz. Y cuando algo no proviene de ti, proviene del Hasatán, del diablo, el Satanás, nos inquieta el espíritu. Pero si en este momento todos tus hijos e hijas, discípulos y discípulas tuyos, están recibiendo esa paz en abundancia que proviene de ti, sabemos y comprobamos que esta palabra viene de ti. Así que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, descienda ahora desde la punta de la mollera en la cabeza de cada uno, recorriendo todos los sentidos y sistemas de cada uno, hasta el borde de las vestiduras en espíritu, alma y cuerpo, sin faltar ninguno. Todo lo pedimos en el nombre bendito y poderoso, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como congregación decimos, amén, amén, amén. Y amén, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén.